Viernes, 11 de abril de 2025. Materia laboral. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 4. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Registro digital, 203-0254. Tipo, jurisprudencia. Indemnización constitucional. Cuando se ejerza esa acción como principal, la omisión de dar vista al trabajador con la propuesta de ofrecimiento de trabajo no es una violación que trascienda al resultado del fallo. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si la omisión de la autoridad laboral de dar vista al trabajador con el ofrecimiento de trabajo realizado por el patrón. En los casos en que la acción principal es la de indemnización constitucional, constituye una violación procesal que trasciende al resultado del fallo, cuando es el demandado quien plantea dicha infracción. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que cuando el patrón plantea como infracción la omisión de dar vista a la parte trabajadora con el ofrecimiento de trabajo en los casos en que la acción es la de indemnización constitucional, no constituye una violación procesal que amerite reponer el procedimiento, ya que no le ocasiona perjuicio ni trasciende al resultado del fallo. Justificación. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2A/J 33/2021, 11ª. Determinó que cuando se ejerza la acción de indemnización constitucional y se ofrezca el trabajo, no debe calificarse cuando éste fue rechazado expresa o tácitamente. Dicho ofrecimiento no puede tener como resultado limitar a la parte trabajadora de optar por la indemnización frente al despido injustificado que sufrió. Por tanto, la omisión de dar vista a la parte actora con el ofrecimiento de trabajo cuando demandó la indemnización constitucional no da lugar a reponer el procedimiento si tal omisión la alega el patrón, ya que no le genera perjuicio ni trasciende al resultado del laudo. El hecho de formular la propuesta no le confiere derecho alguno o ventaja procesal, de ahí que debe prevalecer la voluntad del actor de culminar el vínculo laboral, expresada al ejercer la acción de indemnización. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 2 de 4. Registro digital, 203-0213. Tipo, jurisprudencia. Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco. La Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios regula las relaciones entre dicho ente y sus trabajadores, que ingresaron después de su creación. Hechos. 3 tribunales colegiados de circuito sustentaron criterios contradictorios al analizar cuál es la norma aplicable para resolver conflictos entre los trabajadores del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, que ingresaron a laborar una vez que fue creado, y este como entidad equiparada a la patronal. Mientras que uno estimó aplicable la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, los restantes concluyeron que era la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que las relaciones laborales entre los trabajadores que ingresaron con posterioridad a la creación del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco y se regulan por la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios. Justificación. Del análisis del marco jurídico del aludido organismo público se advierte que se conforma por 2 tipos de trabajadores. 1. Los que derivado del acuerdo de coordinación entre el gobierno federal y el local transitaron del ámbito federal al organismo descentralizado local. Y 2. Los que ingresaron a este una vez que fue creado. Respecto a los primeros se señaló que las normas correspondientes debían garantizar sus derechos laborales y, con ello, la aplicación de normas federales. Incluso su seguridad social seguiría siendo prestada a través del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En cambio, para los trabajadores que se incorporaron al organismo descentralizado local con posterioridad a su creación, si bien también les son aplicables las condiciones generales de trabajo de la Secretaría de Salud, al tratarse de un ente local que tuvo como antecedente un acuerdo de coordinación, debe atenderse a lo señalado en el artículo 1 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, que indica que deben respetarse dichos acuerdos y aplicarse la ley que corresponda. En el caso
al ser un organismo descentralizado local, debe aplicarse la norma del mismo ámbito para regular las relaciones con sus trabajadores, esto es, la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 3 de 4. Registro Digital, 203-0214. Tipo, Jurisprudencia. Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco. Los trabajadores que ingresaron a partir de su creación deben inscribirse y pagar aportaciones al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Hechos. 2 tribunales colegiados de circuito sustentaron criterios contradictorios al analizar a qué Instituto de Seguridad Social debían ser inscritos los trabajadores del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco que ingresaron a laborar con posterioridad a su creación. Mientras que uno resolvió que era al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el otro consideró que era al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que los trabajadores del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco que ingresaron a laborar con posterioridad a su creación, deben ser inscritos y pagar aportaciones al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Justificación. En el mismo fallo del que deriva la presente jurisprudencia, este Pleno Regional determinó que la norma que regula las relaciones laborales entre el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco y los trabajadores que ingresaron a este a partir de su creación es la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios. Dicha norma en su artículo 64 señala que las entidades públicas del Estado de Jalisco tienen la obligación de afiliar a sus servidores públicos al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco para el otorgamiento de las pensiones y jubilaciones correspondientes. Por tanto, es a dicho Instituto de Seguridad Social al que deben inscribirse y pagarse las cuotas de los trabajadores que ingresaron al citado organismo con posterioridad a su creación. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 4 de 4. Registro Digital, 203-0269. Tipo, Jurisprudencia. Prescripción en el procedimiento laboral. Al computar el plazo a que se refieren los artículos 517, fracción 2 y 518 de la Ley Federal del Trabajo, no debe descontarse el periodo vacacional de la autoridad laboral cuando queda comprendido dentro del plazo para presentar la demanda. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar la forma en que deben computarse los plazos de prescripción previstos en los artículos mencionados. En lo referente a si debe descontarse el periodo vacacional de la autoridad laboral cuando queda comprendido dentro del plazo para presentar la demanda. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que en el cómputo del plazo a que se refieren los artículos 517, fracción 2 y 518 de la Ley Federal del Trabajo, no debe descontarse el periodo vacacional de la autoridad cuando queda comprendido dentro del plazo para presentar la demanda. Justificación. Los artículos citados, en relación con el 522 del mismo ordenamiento establecen que, 1. La acción de los trabajadores para separarse del empleo prescribe en 1 mes. Y en 2 meses la intentada contra su separación. 2. Los meses se regulan por el número de días que les corresponda. Y 3. Cuando el último día para completar el término prescriptivo sea inhábil, el plazo se tendrá por cumplido el primer día hábil siguiente. Por ello no debe descontarse del plazo prescriptivo el periodo vacacional de la autoridad laboral ante la que se presenta la demanda, pues el indicado artículo 522 prevé como única excepción que si el último día para completar el término prescriptivo es inhábil, se cumplirá el primer día hábil siguiente. El plazo referido se otorga al trabajador con miras a formular su escrito, examinar qué preceptos legales fueron infringidos por su contraparte y allegarse de las constancias necesarias para sustentar su pretensión. La actuación de la autoridad laboral tendrá lugar una vez que se presente la demanda. Hasta entonces comenzará la relación actor-órgano jurisdiccional, por ello en nada influye que el plazo se desarrolle mientras la autoridad se encuentre de vacaciones, pues esa circunstancia no afecta la oportunidad del trabajador de preparar su acción, ya que aún no existen actuaciones o constancias que obren en los archivos de la autoridad laboral.
de las que puede imponerse para elaborar su demanda. Pleno regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.